El 14 de septiembre del año 2007, el Servicio de Emergencias del Estado de Nueva York recibió la llamada de una madre angustiada porque su hija Ashley se encontraba inconsciente en la cama, no respondía en absoluto y junto a ella había encontrado una nota mecanografiada. I need an ambulance. What's the problem? My daughter has taken some pills. Sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my god, oh my god, oh my god. How old is your daughter? 20. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka, Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. Sure. She's throwing up. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo un caso bastante conocido que ocurrió en Estados Unidos entre 1999 y 2007 y se trata de una historia de mentiras, traición y codicia en la que una mujer urdió un plan tan maquiavélico, macabro y retorcido que los investigadores necesitaron años hasta que fueron capaces de desenmarañar la trama para poder llevar el caso a los tribunales. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y si os gustan ya sabéis que os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas que a vosotros no os cuestan nada y a mí me ayudan un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. La protagonista de nuestra historia de hoy se llama Stacey Castor y creo que lo mejor para contar la historia es comenzar desde el principio. Stacey Castor nació en Clay, Nueva York, el 24 de julio de 1967, de un matrimonio formado por Jerry Daniels y Judy Eaton. Se sabe bastante poco de su infancia, salvo que era una niña inquieta y curiosa, y que su familia se trasladó al poco tiempo de nacer Stacey desde su pueblo natal hasta Siracusa, Nueva York. En el año 1985, cuando Stacey tiene 17 años, conoció a Michael Wallace, un hombre de 23, se conocieron en un bar, y ella sintió un flechazo inmediato, tanto que le dijo a sus conocidos que se iba a casar con él. Michael, por su parte, era de este tipo de personas que disfrutaba de la vida y de sus planes, y desde luego no tenía en la cabeza casarse. Llevaba un ritmo de vida bastante acelerado y era conocido por ser bastante fiestero. Al parecer, cuando Michael estaba bien, estaba muy bien, pero cuando estaba mal, estaba fatal. Y esto se debía sobre todo al consumo de alcohol. Muchas personas que los conocían decían que parecían estar muy enamorados, así que finalmente Michael cedió y tras 3 años de relación se casaron el 7 de abril de 1988. Unos meses después, Stacey dio a luz a su primera hija, Ashley, y 3 años después a la segunda, llamada Bri. La familia se instala cerca de los padres de Stacey y ambos trabajaban. Stacey trabajaba en un departamento de facturación de un servicio de ambulancias, mientras que Michael era mecánico. Debido a los horarios de trabajo, no solían estar en casa al mismo tiempo. Ella trabajaba normalmente de noche y él de día, por lo que las hijas solían estar solamente con uno de los padres a la vez. Por alguna razón que se me escapa, dicen que cada uno de los padres tenía una hija favorita. Michael tenía de hija favorita a la pequeña, a Bri, mientras que Stacey tenía a la mayor, Ashley. Durante muchos años la familia llevó una vida que podríamos describir como convencional, a excepción de esta peculiaridad de las hijas favoritas. Sin embargo, las cosas cambiaron un poco cuando el problema de alcoholismo de Michael se descontroló. Este problema con el alcohol le llevó a la cárcel durante unos meses tras acumular varias multas de tráfico por conducir bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, esta experiencia al parecer le sirvió a Michael para experimentar una especie de catarsis y cambiar su forma de vida para convertirse en un mejor marido y padre. Stacey, en cambio, pensó que ese cambio había llegado demasiado tarde y dijo a sus amigos y conocidos que su matrimonio estaba muy deteriorado y que estaba pensando en pedir el divorcio. Además, pensaba que Michael estaba teniendo una aventura, aunque hay gente que dice que también la estaba teniendo ella.
Nos encontramos más o menos en septiembre del año 1999 y Stacy decidió esperar unos cuantos meses a que pasara la Navidad, que las niñas pasaran las últimas semanas del año en familia y después hablar con Michael del divorcio. Pero esta oportunidad no llegó nunca porque Michael se enfermó repentinamente de manera grave sin que nadie pudiera encontrar la causa de esta enfermedad. Incluso un médico le sugirió que quizá podría tener un trastorno en el oído interno, pero a partir de entonces la enfermedad fue empeorando y las pruebas del oído ni siquiera llegaron a realizarse. El 11 de enero del año 2000, mientras Ashley estaba sola en casa con su padre, se dio cuenta de que Michael estaba prácticamente inconsciente en el sofá. Con solo 11 años, la pequeña se encargó de llamar a emergencias para que atendieran a su padre, que según la niña estaba haciendo ruidos extraños y poniendo caras raras, y después llamó a su madre, que llegó a casa muy poco tiempo después junto a Brie. Madre e hija habían estado haciendo gestiones fuera, así que la que se encargó de todo fue la pequeña Ashley. Desafortunadamente ya era demasiado tarde y Michael Wallace falleció de camino al hospital. Obviamente os podéis imaginar que esto fue un golpe durísimo para las niñas, pero el médico dijo que Michael había fallecido de un ataque al corazón y que había habido poco que hacer. Sin embargo, dado que solo tenía 38 años, lo cual es bastante joven para un ataque al corazón, los padres de Michael no estaban muy conformes. Pensaban que quizá este ataque al corazón había surgido por un problema anterior, por algún tipo de enfermedad, y sugirieron hacerle una autopsia para que esta autopsia revelara las verdaderas causas del ataque al corazón, que lo mismo podía ser una enfermedad congénita y hereditaria, y así ayudaría también a las niñas. Sin embargo, Stacy se negó en repetidas ocasiones a realizarle la autopsia, y como ella era la esposa, los médicos siguieron su decisión. Así que Michael fue enterrado sin obtener ninguna respuesta adicional sobre la causa de este supuesto ataque al corazón. Poco después, Stacy cobró $55,000 del seguro de vida de Michael. Ya sabéis que me gusta calcular las cifras con la calculadora de inflación, y en este caso $55,000 del año 2000 son algo más de 100.000 a día de hoy. Después de cobrar el seguro de vida, Stacy se fue con sus hijas a Disneylandia y podéis pensar, madre mía, qué madre tan atenta a pensar que las niñas iban a estar mal y hacerles este viaje para que se pusieran mejor fue bastante amoroso por su parte. O podéis pensar, madre mía, vaya cuerpo para después de lo que ha pasado irse a Disneylandia. Yo ahí os lo dejo. En el año 2001, solo un año después de la muerte de Michael, Stacy conoció a un hombre llamado David Castor, a quien conoció a través de su jefe. Congeniaron de inmediato, a pesar de que David era completamente opuesto a Michael, y aunque Stacy había repetido hasta la saciedad que Michael era el amor de su vida, ella parecía encantada con David. David era responsable, no salía de fiesta, le encantaba la vida al aire libre, era una persona muy trabajadora. Además era un hombre divorciado, padre de un niño que se llamaba David Jr. Y se llevaron tan bien que solo 2 años después, el 16 de agosto de 2003, Stacy y David se casaron y desde fuera todo parecía bastante bien. Sin embargo, dentro de casa las cosas no funcionaban como debieran. Aunque David era padre, ya le dijo a Stacy cuando se casaron que no tenía ningún interés en ser padre de Brie y de Ashley. Le había dejado claro a Stacy que no quería ser responsable de criar a sus hijas, que eso era cosa suya. Y a pesar de que las niñas eran adolescentes en ese momento, seguían necesitando una figura materna y una figura paterna. Sin embargo, David era conocido por ser bastante duro con las chicas, tenía muy poca tolerancia a su mal comportamiento y realmente solo parecía importarle Stacy, y las hijas, por lo que dicen, parecían una molestia para él. David no se puede decir que fuera millonario, pero sí que llevaba una vida bastante acomodada
gracias a que poseía una empresa de aire acondicionado que funcionaba bastante bien. Así que Stacy dejó su trabajo anterior y asumió el puesto de gerente en una de las oficinas que tenía David. Esto fue completamente diferente a lo que pasó en su primer matrimonio cuando estaba con Michael, en el que apenas estaban juntos. Ahora estaban, pues imaginaros, en casa juntos y en el trabajo juntos. A pesar de todo, parecía que las cosas entre la pareja funcionaban la mar de bien. Ya habían pasado un par de años desde que pasó todo. Las hijas de Stacy eran bastante más independientes y parece que las cosas se habían calmado. Nos encontramos ya 2 años después de la boda, en agosto del año 2005. Fue entonces cuando Stacy hizo una llamada al número de emergencias, bastante tranquila, la verdad, y le dijo al operador que su esposo no se había presentado esa mañana al trabajo y que la última vez que había sabido de él era a las 5 de la mañana. Al parecer, David y ella habían tenido una gran discusión sobre cómo querían pasar su segundo aniversario de bodas. Según aseguró Stacy, David quería irse de vacaciones con ella para celebrar su aniversario, para lo cual decidió cerrar su negocio las últimas 2 semanas de agosto. Quería hacer un viaje bastante largo y lo decidió en el último momento. Pero Stacy no quería hacer el viaje en ese momento porque Ashley estaba trabajando y no podía cogerse días libres y no quería dejar a su hija Brie sola en casa durante 2 semanas. Así que tuvieron una discusión fortísima por lo visto. Stacy dice que estuvieron discutiendo durante al menos 7 horas. Cuando acabaron de discutir, al parecer David, bastante molesto, cogió una botella de bourbon, se fue al dormitorio, se cerró con llave y supuestamente se bebió la botella. Pero el hombre no salía de allí. La discusión fue tan grande y pegaban unos gritos tales que Ashley y Brie se sintieron tan incómodas que se fueron de la casa. Stacy se quedó. David pasó encerrado en la habitación la noche del sábado y también la noche del domingo. Stacy asumió que David estaba durmiendo la borrachera de la botella de bourbon que se había tomado y no le dio mayor importancia, porque además le estaba escuchando roncar. La policía se presentó rápidamente en la vivienda y nada más llegar los oficiales de policía, Stacy les dijo que es que David había estado un poco deprimido. Al parecer, su padre había fallecido unos meses antes y él no terminaba de asumirlo. Cuando los oficiales se acercaron a la habitación, la puerta estaba cerrada con llave y no encontraron respuesta al otro lado. Así que lo que hizo la policía fue tirar la puerta. Una vez que entraron en la habitación, encontraron a David muerto, desnudo, acostado boca abajo, cubierto de vómito. Junto a la cama encontraron algunos objetos interesantes en la mesita de noche. Encontraron 2 vasos de vidrio, uno de ellos contenía una mezcla de color verde flúor, una botella de brandy de albaricoque y una de zumo de arándanos. Y cuando miraron debajo de la cama encontraron una botella vacía de anticongelante y una escopeta. Con todo esto que había encontrado la policía en la habitación, no terminaban de creer en la historia que les estaba contando Stacy, que Stacy, a pesar de todo, decía que David se había quitado la vida y estaba segura porque estaba muy deprimido. La policía no terminaba de creerlo por varios motivos. Uno, porque la gente no suele quitarse la vida desnuda. 2, porque no entendían por qué, teniendo un arma a su alcance, había decidido tomarse, en teoría, porque todavía no le habían hecho la autopsia, a tomarse el anticongelante, cuando él trabajaba en negocio de aires acondicionados y sabía perfectamente que tomarse eso le iba a provocar unos dolores espantosos, una agonía terrible. Y además de todo eso, cuando hicieron un registro por el resto de la casa, encontraron algo que les llamó poderosamente la atención y era un cuentagotas en la basura de la cocina que olía a alcohol y que tenía como restos de este flúor verde. La cosa son los cuentagotas estos, los habréis visto en las películas, que utilizan para echarle la grasa al pavo. Bueno, pues esto es lo que contenía unas gotas de líquido verde. La policía pensó que nadie va a tomarse
el anticongelante con el cuentagotas y luego se va a preocupar de llevar el cuentagotas a la basura. Así que, como todo les parecía bastante raro, decidieron hacerle una autopsia al cuerpo de David. Una vez que le hicieron la autopsia, se confirmó que David tenía etilenglicol en sus órganos, lo cual es normal si has consumido anticongelante. Y aunque esto ayudó en cierto modo, tampoco fue determinante porque ellos ya suponían que esa había sido la causa de la muerte de David. Lo que tenían que esclarecer era si David bebió el anticongelante de manera voluntaria o alguien le obligó a hacerlo. Y una vez que se fueron analizando las pruebas, cada vez la policía tenía menos dudas de que no había sido de manera voluntaria. En primer lugar, el vaso que había en la mesita de noche con este líquido verde, que era el anticongelante, tenía 3 huellas dactilares y todas pertenecían a Stacy, no había huellas de David. En el cuentagotas también encontraron huellas de Stacy y restos de saliva de David en la punta del cuentagotas. Otra de las cosas interesantes que descubrió la policía es que David en su testamento le dejaba todo a Stacy y a sus 2 hijas, y no le dejaba nada a su hijo David Jr. Por supuesto, la primera esposa de David dijo que no se creía para nada que este testamento fuera real, porque David estaba bastante unido a su hijo, aunque su hijo no fue a su boda con Stacy. No entiendo muy bien por qué no fue, pero bueno, el caso es que estaban por lo visto bastante unidos. Además, David tenía un montón de cosas como para poder dejarle algo a su hijo. David tenía caravanas, motos de agua, motos de nieve, una casa, un negocio, dinero. Yo qué sé, aunque sea una bicicleta, déjale a tu hijo, yo qué sé, algo. No le había dejado absolutamente nada. Cuando Stacy recibió el dinero de la herencia, lo primero que hizo fue remodelar la casa y volver a decorarla. Algo muy normal para una viuda afligida. En su primer matrimonio se va a Disneylandia y en el segundo remodela la casa. Pero bueno, es que además actuaba de una manera, por lo visto, bastante despreocupada, como si David nunca hubiera existido. Y esto a la policía le parecía cada vez más raro. Pero nuevamente eran todo indicios, no tenían ni una sola prueba. Así que para intentar aclarar sus dudas, decidieron hablar con el primer marido de Stacy, sin saber que Stacy era viuda, claro. Así que cuando intentaron localizarle y vieron que había fallecido y las circunstancias en las que lo había hecho, decidieron pedir una orden judicial para exhumar el cuerpo. En la orden figuraba que la muerte de ambos hombres tenía algunas similitudes. Sobre todo les llamó especialmente la atención que los dos habían tenido problemas de salud o problemas mentales antes de fallecer, sin tener pruebas médicas que lo demostraran. Eran todo conjeturas a partir de la palabra de Stacy. Michael había sufrido un ataque al corazón sin haber tenido nunca un problema cardíaco y David, en teoría, se había quitado sin estar diagnosticado de depresión, así que era un poco raro. Así que la policía empezó también a investigar el entorno de David, a preguntarle si realmente David estaba deprimido o actuaba de modo que lo pareciera. Y todos los que estaban cerca de él dijeron que era una persona feliz, sin antecedentes de lo que había hecho y sin ninguna idea al respecto ni mención al respecto. Una cosa que me dejó bastante fría es que cuando fueron a exhumar el cadáver de Michael, descubrieron que Stacy había enterrado al uno junto al otro. 2 hombres que nunca se conocieron. No había ninguna razón para que estuvieran ahí juntos. Incluso Stacy había comprado una parcela junto a ellos y decía que ella quería que la enterraran allí. Pero hasta que llegaron a poder exhumar el cuerpo de Michael pasó bastante tiempo. Entre unas gestiones y otras, al final la exhumación se llevó a cabo el 5 de septiembre de 2007. Y cuando analizaron sus restos, encontraron verde flúor en todas partes.
Al parecer, Michael había fallecido por lo mismo que había fallecido David, por la ingesta de anticongelante. Una vez que se enteran de esto, consiguen una orden para intervenir el teléfono de Stacy con la esperanza de que se incriminara de alguna manera. Y además colocaron cámaras y vigilancia fuera de su casa y junto a las tumbas de Michael y David. Tumbas que no visitó nunca. Stacy empezó a volverse un poco paranoica y a llamar a sus hijas para decirles que estaba segura que la policía sospechaba de ella. Esta sospecha que tenía Stacy se incrementó el día que la llevaron a declarar. Mientras estaba sentada en la comisaría hablando con los detectives, le hicieron una pregunta muy simple. Le dijeron, ¿recuerdas el vaso en el que echaste el zumo de arándanos? Recordad que había restos de zumo de arándanos en uno de los vasos sobre la mesilla. Ella dijo que sí, que había cogido uno de los vasos para echar en él el anticongelante. Dice, bueno, perdón, el zumo de arándanos. Después de darse cuenta de su error, tuvo una especie de ataque de pánico. Comenzó a gritarles a los detectives que la habían engañado para que dijera eso y dijo que la entrevista había terminado. Se levantó enfadadísima y se fue. Stacy estaba bastante acorralada en ese momento. Pero claro, Stacy no se iba a estar quieta. Y aquí es cuando la historia da un giro verdaderamente macabro y horrible, porque el 12 de septiembre de 2007, Ashley, que acababa de comenzar su primer semestre en la universidad, llamó a su madre y le dijo que la policía había ido a su colegio universitario y le había dicho que, pues, todo lo que sospechaban, básicamente. Pero la policía no le reveló todas las pruebas que tenían en contra de su madre. Simplemente le comentaron lo que había pasado y que la estaban investigando. Así que Stacy decidió consolarla, diciéndole que evidentemente habían sido unos días muy difíciles y que lo mejor que podía hacer era irse a casa y juntas tomarse unos cócteles para relajarse. Así que Ashley volvió a casa, se tomó 1 o 2 sorbos de los cócteles que había preparado su madre, pero enseguida se sintió bastante mal, con muchísimo sueño y con ganas de vomitar. Así que decidió ir a acostarse. Se quedó dormida y a la mañana siguiente no recordaba lo que había pasado. Sin embargo, no pensó demasiado en el tema y se fue otra vez a la universidad. Sin embargo, unas horas más tarde recibió una nueva llamada de su madre preguntándole si quería ir a casa a continuar con el plan que habían tenido que abandonar el día anterior. Esto ya sí que le pareció rarísimo a Ashley, pero aún así decidió ir a casa. Fue entonces cuando Stacy le preparó otro cóctel a su hija y Ashley recuerda que sabía muy mal. Así que Stacy la animó a tomárselo rápido con una pajita y prácticamente sin saborearlo, porque decía que así Ashley se iba a encontrar mejor. Ashley, cuando se lo acabó, empezó a sentirse fatal del estómago, así que se fue a acostar. A la mañana siguiente, la mañana del 14 de septiembre, Bree, la hermana de Ashley, la encontró en su cama prácticamente sin respiración, por lo que avisó corriendo a su madre para que ésta llamara al 911. Fue entonces cuando Stacy hizo la llamada que os he puesto al principio del vídeo. I need an ambulance. What's the problem? My daughter has taken some pills. Sounds like there's something in her throat. Ashley. Oh my god, oh my god, oh my god. How old is your daughter? 20. Is she conscious? Yes, she's making noise. Is she breathing normally? No. An entire bottle of vodka. Ashley. Is that her? Oh, she's throwing up. She's Sure. throwing up. En la llamada decía que su hija había consumido una botella entera de alcohol y un montón de pastillas y que había encontrado una nota mecanografiada junto a su cama. Así que los paramédicos tardaron poquísimo tiempo en llegar hasta la casa y llevar a Ashley a urgencias del hospital. Los médicos dijeron que si hubieran tardado 15 minutos más, Ashley no hubiera sobrevivido. Como os digo, junto a la cama había una nota. Era una carta mecanografiada de 750 palabras escritas por Ashley, se supone, confesando haber acabado con su padre y con David.
y diciendo que había decidido quitarse de en medio porque no podía vivir con los remordimientos de lo que había hecho. En la nota también mencionaba que sabía que la policía sospechaba que su madre era la responsable, pero en realidad no era su madre, había sido ella. Como os podéis imaginar, Ashley tuvo un policía junto a su cama durante todo el tiempo que duró su recuperación, y cuando se despertó, la policía le preguntó acerca de la nota. Y ella, sorprendidísima, dijo: ¿qué nota? ¿De qué me están hablando? La policía ya tenía bastante claro que no había sido Ashley quien había escrito esa nota, primero porque no era la forma de escribir de Ashley, que era una persona bastante pulcra con el lenguaje, porque además tenía algunas faltas de ortografía bastante evidentes, y porque la carta empezaba diciendo mami, y según Brie, Ashley jamás llamaba mami a su madre. Así que lo que pensó la policía es que Stacy no solo había envenenado a sus dos esposos anteriores, sino también a su hija, y escribió la nota para culparla de todo. Con todas estas pruebas, la policía estaba convencida de que todo esto no había sido culpa de Ashley. Así que, el mismo día que le dieron de alta a Ashley en el hospital, Stacy fue arrestada bajo sospecha de asesinato y intento de. El 20 de diciembre de 2007, Stacy fue acusada de un cargo de asesinato en segundo grado, un cargo de intento de en segundo grado también, y un cargo de falsificación de testamento porque, por lo visto, había cambiado completamente el testamento, había falsificado la firma de David y se había quedado con todo, dejando además a su hijo sin nada. Aunque las acusaciones no hablaban del caso de Michael, el juez dictaminó un año después que se le permitirían a la acusación presentar pruebas de las pruebas forenses que habían sacado del cuerpo de Michael, porque en su opinión establecían un patrón de comportamiento que facilitaría tomar una decisión. El juicio comenzó el 12 de enero de 2009 y el abogado de Stacy, Chuck Keller, tomó una decisión bastante arriesgada y fue la de culpar a Ashley de todo. Lo más increíble de esto es que Ashley solo tenía 11 años cuando Michael falleció, pero aún así intentaron que cargara con todo. Y esto se supone que era, la motivación de Ashley para hacer esto es porque su padre quería más a Brie que a ella. Y para acabar con David, la motivación por lo visto es que Ashley no quería que su madre se volviera a casar, así que lo mejor que podía hacer era acabar con David. Y ya para colmo también intentaron que el jurado creyera que Ashley tenía tantos remordimientos que decidió que lo mejor era acabar con todo. Menos mal, sobre todo para Ashley, que el jurado no creyó ni una palabra de lo que dijo Stacy y al final, con todas las pruebas que tenían, las huellas, la nota, bueno, todo, tenían un montón de pruebas contra ella. En el juicio además presentaron un informe de un peritaje informático porque la carta estaba mecanografiada pero a ordenador, la imprimieron en impresora. Al parecer en la casa de Stacy había un ordenador que utilizaban las tres, Brie, Ashley y ella, pero cada una tenía una sesión. Pues la carta se estableció que se habían escrito varios borradores en días previos, pero que la versión definitiva se hizo un día que ni Ashley ni Brie estaban en casa y además se hizo desde la sesión de Stacy. Esta evidencia se hizo aún más fuerte porque tenían una llamada telefónica, recordad que tenía el teléfono intervenido, pues descubrieron que mientras tecleaba en el ordenador a la hora que se supone que se hizo la versión definitiva de la carta, pues estaba hablando por teléfono y se oían las teclas sonar. Y luego una cosa más, esto ya es muy fuerte, cuando Stacy estuvo declarando en la comisaría y dijo que ella había vertido anticongelante en la bebida, en lugar de decir que había sido zumo de arándanos, en lugar de decir antifreeze, os lo dejo escrito, antifreeze, que es como se dice en inglés, ella dijo antifree, sin la Z y la E. Y en la carta que se supone que había escrito Ashley, utilizaba el mismo error. También estaba escrito antifree, en lugar de antifreeze, que es como está bien dicho. Aquello ya fue el último clavo que le faltaba a Stacy.
Sus hijas testificaron durante el juicio, especialmente Ashley, que estaba... Os voy a poner unas imágenes del juicio, no os podéis imaginar lo fatal que estaba la pobre. Y aunque Stacy intentó negar que ella fuera la autora de nada, hizo creer a todo el mundo que era la víctima, nadie la creyó. Así que el 5 de febrero de 2009, tras 4 días de deliberación, Stacy fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, intento de y falsificación de testamento. Un mes después fue sentenciada a 51 años de prisión. Solo a mí me parece poquísimo. Y después del juicio, después del veredicto, Ashley subió al estrado junto a su hermana y dio un discurso de verdad tremendo, ¿eh? Te pone los pelos de punta. En su discurso dijo que la odiaba tanto como la quería y que sobre todo le molestaba el hecho de haberla obligado a encontrar el cuerpo de su padre y también hacer que su hermana encontrara el de Ashley inconsciente. Dice que eso es muy traumático. Bueno, al final las dos hermanas acabaron llorando en el estrado con una cosa horrible. Bueno, Stacy fue llevada a prisión y aunque ha mantenido su inocencia desde el arresto, incluso afirmó que lo peor que había hecho en su vida fue tener una multa por exceso de velocidad. No hay un Dios que se la crea. La única persona en este mundo que la cree es su madre. Su madre piensa que la que es culpable es su nieta. En el año 2011, David Jr., el hijo de David Castor, demandó a Stacy para que le devolviera la herencia de su padre. Y aunque esto no le va a devolver a su padre, alguno de los bienes seguro que se queda. De los que haya dejado, porque esta mujer se gastaba el dinero como quien se bebe un vaso de agua. Y maravillas del destino, llámalo karma o llámalo como quieras. Stacy murió en prisión en el año 2016, a los 48 años, de un ataque al corazón. En todo este tiempo sus hijas no fueron a verla, ni la escribieron, ni la llamaron por teléfono, ni una sola vez. Y ya para rematar este caso os voy a contar que la familia de Michael, el primer marido de Stacy, cree que Stacy pudo haber acabado con su propio padre, porque cuando su padre estaba en el hospital aquejado de una afección pulmonar y la única persona que le estaba cuidando en ese momento era Stacy, fue a la máquina de refrescos y le llevó un refresco que le dio abierto. Muy poco tiempo después, su padre falleció. Ella era la única beneficiaria del testamento. Es todo tan parecido que realmente da que pensar. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. A mí este caso, la verdad es que me parece muy, muy, muy interesante. No sé si a esta mujer se la puede considerar como una serial killer. Yo en este caso creo que sí. Y estoy segura de que si hubiera salido inocente hubiera seguido con sus delitos, no hubiera parado. Pero bueno, al final Stacy acabó como se merecía. Sola en la cárcel, solo la creía su madre y con una muerte que yo creo que fue el karma que la condenó a morir como ella decía que había muerto su primer marido. Así que un caso que acaba más o menos bien, porque al final Ashley se salvó, menos mal, pobrecilla, y ahora parece ser que tanto Bri como ella llevan una vida más o menos normal en el anonimato y más o menos normal. Sobre este caso hay películas y libros, los que queráis. Y no me extraña porque de verdad que es un caso bastante, bastante curioso. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Y ya sabéis que como subo vídeo todos los viernes, hasta la semana que viene.